Bueno, yo anoto, no hago las cuentas. En R4 es I al cuadrado por R4. Ustedes después calculan los valores. Y la potencia disipada por el resto será la potencia disipada en R1 será I1 al cuadrado por R1, la potencia disipada en R2 será la potencia I2 al cuadrado por R2 y la potencia disipada por R3, bueno, va a ser igual. Nosotros dijimos de que si I2 es igual a I3, por lo tanto, la potencia disipada en R2 va a ser igual a la potencia disipada en R3. Y la potencia disipada en R3, I2 al cuadrado por R3. Ese será los valores que nosotros tendríamos. Ustedes después hagan las cuentas, cuánto le da la potencia. La potencia total entregada por la fuente al circuito. Por la fuente al circuito. Será la P total, que va a ser el valor de E por la I total. Son 4,5 voltios. Y esto multiplicado por la I total, de que nos había dado la I total 3 miliamperes. Este valor está mal, no recuerdo cuánto daba. Y 2 y 3, ustedes después lo anotan, los valores estos que los calculamos ayer. La potencia total, bueno, muy bien, 0,0135. Que esto sería por 3, por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Y la cuenta también me daría 3 por 5, 15, que nos daría 1,35 por 10 a la menos 3 watts, o lo mismo poner 1,35 miliwatts. O sea que después lo que tenemos que ver es que la suma de todas estas potencias, la suma de estas potencias, o sea, de la potencia 2 y la potencia 3, evidentemente me tiene que dar este valor, la P total. Ahora, una vez que se calculó eso, vamos a calcular la potencia
Vamos a calcular esta potencia. A ver, esta potencia que está acá, que es la potencia en R4, va a ser los 3 por 10 a la menos 3, multiplicado esto al cuadrado por 1 por 10 al cubo ohms, ¿no? Y esto de acá son amperios. O sea que si yo desarrollo lo que tengo acá adentro, me queda 3 al cuadrado por 10 a la menos 3 elevado a la 2. Y acá me va a quedar, lo hago también, elevado por 10 al cubo. El 1, este que es 1 ohms, me queda por 10 al cubo. Entonces saco esto, elimino 1 de acá y me queda 10 a la menos 3. 3 por 3. Acá tenemos un problema entonces. A ver, vamos a hacer bien esta cuenta. A ver, no, esta es la potencia disipada en la potencia R4, que son 9 por 10 a la menos 3 watt. Y me está dando, a ver, vamos a hacer esa cuenta. ¿Cuánto me daría eso? Sí, está bien lo que hice. 9 por 10 a la menos 3. 9 por 10 a la menos 3. Entonces acá tengo mal la conversión. Acá tengo mal. Corrijamos aquí. Corrijamos acá. Vamos a borrar. Es 13,5 miliwatts. Ahí le pifié. Es 13,5. Bueno, entonces la potencia en R4 es 9 miliwatts. O sea que el resto, si la potencia total es 13,5 miliwatts, sabemos que potencia total es igual a la suma de todas las potencias, de las potencias R4 más en R3. Esta es la potencia de las R1, 2, 3 en paralelo. Por lo tanto, si yo despejo, hago potencia total menos la potencia que se disipa en R4, esto me va a dar la potencia en las resistencias que están en paralelos. Tendría que hacer los 13,5 por 10 a la menos 3 watts menos los 9 por 10 a la menos 3 watts. Esto es la potencia
en la resistencia R1, R2 y R3. Entonces, si hacemos la cuenta de lo que tenemos ahí, eso me da 4,5 watts. O sea que 4,5 por 10 a la menos 3 watts va a ser la potencia del grupo de resistencias. Bien, o sea que nosotros habíamos calculado la potencia total, la potencia en R4, y ahora con esta expresión tenemos la potencia en ese grupo de resistencias. Bien. Bueno, entonces, la potencia en R1, R2 y R3 dijimos que era la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3. Pero habíamos dicho, como las resistencias son iguales, la potencia en R2 es igual a la potencia en R3, por lo tanto, puedo poner, en lugar de poner potencia en R3, pongo potencia en R2. Uso esto. Entonces pongo que la potencia en R1, R2 y R3 va a ser la potencia en R1 más potencia en R2 más potencia en R2, y me queda potencia en R1 más 2 veces la potencia en R2. Bien, entonces sí o sí tengo que calcular, ya esta potencia la averigüé, esta potencia la averigüé, es la potencia que tengo acá, es esta que está aquí. Entonces, de alguna manera tengo que calcular la potencia en R1 o la potencia en R2. Calculando una de ellas, puedo obtener la otra. Entonces, para calcular, por ejemplo, la potencia en R1, nosotros pusimos, para calcular la potencia en R1, puedo poner I1 al cuadrado por R1. O también, la potencia en R1 la puedo poner como la diferencia de potencial que tengo entre estos puntos. Yo a este punto lo había llamado A este punto lo había llamado B, a este punto lo había llamado C, y aquí, usando, si esta era la I total, entra por positivo, sale por negativo, puedo marcar la diferencia de potencial que hay, entre A y B, y de la misma manera puedo calcular la diferencia de potencial que hay entre B y C. Si ustedes recuerdan, todo este grupo de resistencias lo teníamos calculado por una resistencia equivalente 1, 2, 3, que me daba 500 ohms. Esto fue lo que resolvimos ayer. Entonces, vamos a usar esto, que anotamos acá recién, para ver si podemos calcular
la potencia que hay en una de ellas. Vamos a calcular la diferencia de potencial entre B y C, la diferencia de potencial entre B y C, si la corriente era de 3 mA, la corriente de 3 mA, me daba 1,5 voltios. Aquí daba, por lo que calculamos ayer, 1,5 voltios, y por lo tanto acá la diferencia de potencial son 3 voltios. Y la corriente total, 3 miliamperes. Entonces de ahí calculamos que las corrientes, así, eran los 1,5 dividido 2, 0,75, estas corrientes que habíamos calculado acá, estas valían 0,75 miliamperes, y esta 1,5 miliamperes. O lo mismo poner 0,75 por 10 a la menos 3 amperes. Esto lo habíamos hecho ayer, usando la ley de Ohm. Esto es lo que tenemos averiguado. Entonces, acá ya podemos calcular, como dijimos, las potencias, porque ahora sí conozco la corriente, que la corriente es 0,75 por 10 a la menos 3 amperes elevado al cuadrado por 2K. Si hacemos la cuenta que tenemos ahí, la potencia da 1,5 por 10 a la menos 3, ¿puede ser? 1,5 por 10 a la menos 3, puede ser, por 2. A mí me da un poquito menos, pero puede ser que me equivoqué en la cuenta yo, 0,75 al cuadrado. ¿1,125? Me olvidé del que estaba al cuadrado. Ahí está, 1,125, ahí me da. Entonces, esto da 1,125 miliwatt, o 1,125 por 10 a la menos 3 watts, que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces calculamos esta, que está acá. Esta también sale de manera inmediata, que es 1,5 por 10 a la menos 3 al cuadrado, multiplicado por 1 ohm. Y eso es hacer directamente lo que tenemos, perdón, no es por 1 ohm, es por 1K, perdón. 2,25, muy bien. Miliwatt. Bueno, ya tenemos todos los valores de las potencias que se han disipado. Y otra forma de hacerlo es, como hicimos acá, si nosotros sabemos que esta potencia es 4,5 por 10 a la menos 3 watts, que es potencia en R1 más 2 veces la potencia en R2, entonces podemos hacer la potencia en R1, 2,25 miliwatts,
la potencia en R1 2,25. Acá 2,25 por 10 a la menos 3 watt, más 2 veces esta potencia. Si trabajamos y hacemos vamos despejando, pasamos restando 4,5 por 10 a la menos 3, menos 2,25 por 10 a la menos 3 watt. Esto tiene que ser igual a 2 veces la potencia en R2, pero el 2 lo paso dividiendo. Y ahí directamente, y vemos, es 4,5 menos 2,25. Eso está 1,125 por 10 a la menos 3 watt. La potencia en R2, que es igual a la potencia en R3. Bueno, calculamos por varios caminos distintos. Las potencias, ¿no? Estuvimos haciendo los cálculos de la potencia y nos da los valores, ¿no? Nos da los valores. Acá tenemos el valor que habíamos calculado primero. Y entonces vamos a ir a donde está el ejercicio, a ver si lo puedo copiar. Bueno, no lo puedo. Entonces, pero vamos a ponernos aquí, en esta parte. Yo acá la potencia también la puedo calcular, aplicando la ley de Ohm y despejando, como la diferencia de potencial entre B y C al cuadrado dividido R1, y así en R2 y en R3. La diferencia de potencial es 1,5 al cuadrado y estos son volts cuadrados, dividido 1 por 10 al cubo de ohms. Cuando tengo esto, siempre que tenemos este 1 por 10 al cubo, automáticamente lo subo como 10 a la menos 3, y me queda, 1,5 al cuadrado, que me da 2,25. por 10 a la menos 3 watt. Y acá podemos ver que 2,25 por 10 a la menos 3 watt, a la menos 3 watt es lo mismo poner 2. Acá lo tengo expresado en miliwatt, 2,25 miliwatts. Y expresado en watts sería 2,25 por 10 a la menos 3 watt. O sea que puedo calcular de varias maneras la potencia disipada en cada una de las resistencias. De la misma manera puedo hacer la potencia en R2 y en R3. La potencia en R2 y en R3 van a ser las mismas, y si lo quiero hacer, bueno, lo hago. Ponemos que la potencia en R2 va a ser igual a la potencia en R3, y esto que va a ser igual.
va a ser la caída de tensión entre B y C al cuadrado dividido, por ejemplo, R2. Me queda 1,5 voltios al cuadrado dividido 2 por 10 al cubo ohms. Paso el menos 3, el 10 al cubo, lo paso como 10 a la menos 3, ya me va a quedar en watt, y tengo que hacer la cuenta que tenemos ahí abajo. Y esto da 1.125. Bueno. También podríamos haber dicho, no hacíamos tantas cuentas y mirábamos en... Exacto, también se podía hacer de esa manera. O sea, tenemos varias formas de resolver el ejercicio, ¿no? Calcular PR1, claro, como era primera, y después calculábamos las otras potencias. Perfecto. También lo podríamos haber pensado de otra manera, porque, veamos, nosotros teníamos acá una resistencia y otras resistencias que hay acá. Bueno, lo dibujé distinto, pero vean que es el mismo circuito dibujado de otra manera. Esto es R4, R1, R2 y R3. Recordemos que R2 y R3 eran 2 kiloohms y R1 1 kiloohms. Nosotros habíamos averiguado las corrientes. Las corrientes era la I total, 3 mA, y 1,5 mA, y 2 e I3, que son iguales, igual a 0,75 mA. Y otra forma que podríamos haber hecho en estos cálculos era pensarlo de la siguiente manera, decir, bueno, por R1 está circulando 1,5 amperes, que es el doble de las corrientes que van por I2 y por I3, es el doble. Por lo tanto, ustedes están viendo, ¿no? ¿Estamos? No, profe, se salió. Se salió la... Pero ustedes me ven, por lo menos. Sí, sí. Bien. Esperen un segundo que... voy a poner compartir. Ahora hay un problema con... Siguen sin ver, ¿no es cierto? Pero ya lo solucionamos. Compartir. No me deja compartir. Ahí va. Ahí sí. Bueno, ahí está el circuito de nuevo, ¿es verdad? Bien. Entonces lo podríamos haber pensado de la siguiente manera. A ver, si I2 e I3 son iguales,
la potencia en R2 y la potencia en R3 van a ser iguales. Si I1 es 2 veces I2, porque miren, I1 vale 1,5, que es el doble de I2. Y por lo tanto también I1 va a ser el doble de la corriente I3. Bien, entonces la potencia en R1, ¿cómo va a tener que ser? Va a tener que ser con respecto a la potencia de las otras dos. ¿Cómo lo pensarían? A ver. Miren, ¿cuánto me dan las potencias? Vean, esta potencia, ¿cuánto da? La potencia en R1. Y la potencia en cada una de las otras. Por eso yo lo pensaba como la suma de PR2 más PR3 nos da la potencia de R1. Perfecto, perfecto. Esa es otra forma de pensarlo. Esa es otra forma de pensarlo, porque me queda que PR2 más PR3 me da PR1, por lo tanto, PR1, como acá, y si son iguales, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que PR2 y PR3 son iguales, por lo tanto, PR1 va a ser el doble de una de ellas, de PR2 o de PR3, porque son iguales. Entonces ya tengo que va a ser el doble. Entonces directamente hago el cálculo de la potencia en R1, hago el cálculo de la potencia en R1, y después pongo que la potencia en R2 va a ser lo que yo calculé en R1 dividido 2. Y esa es otra forma de resolver el cálculo de potencia. O sea que tenemos varios caminos para resolver el circuito. Y cualquiera de todos, estos caminos es válido. Bueno, ¿se entendió cómo se procedió? Resolvimos de varias maneras el ejercicio.